Durante 40 años, el pequeño cobertizo de madera en la parte trasera de la modesta casa de Aslam permaneció cerrado. Desgastado por el tiempo y las estaciones, su pintura, antes brillante, se había desvanecido a un gris apagado, y las enredaderas habían comenzado a trepar por sus costados. Los vecinos solían cuchichear sobre él, especulando si albergaba muebles viejos, herramientas olvidadas o algún secreto oculto. Pero nadie lo sabía con certeza, porque Aslam nunca dejaba que nadie se acercara. Ni siquiera a su esposa Salma se le permitía entrar ni preguntar. En los primeros años de su matrimonio, ella preguntó con indiferencia: «Aslam, ¿qué hay en el cobertizo?». Él le dedicó una leve sonrisa y respondió: «Solo algunas cosas viejas. Nada importante». Pero el tono de su voz dejaba claro que no era tema de discusión. Con el tiempo, Salma aprendió a vivir con ese silencio. Dejó de preguntar, aunque su curiosidad nunca la abandonó del todo. Aslam no era un hombre duro. De hecho, era amable, cariñoso y llevaba una vida tranquila. Se levantaba temprano para la oración del Fajra, iba a trabajar en la oficina de correos, regresaba al atardecer y pasaba la mayoría de las tardes en silencio, a menudo sentado en el jardín con la mirada fija en el cobertizo. No guardaba secretos por lo demás. Todo en su vida era sencillo y abierto, excepto aquel. Alma a veces se preguntaba si tendría que ver con un asunto familiar o algún recuerdo doloroso que deseaba guardar bajo llave. El cobertizo se convirtió en parte de allí. La vida, como una sombra silenciosa, siempre presente, de la que nadie hablaba. La llave permanecía con Aslam en todo momento, guardada en el cajón junto a su tapete de oración. Con cada año que pasaba, el cobertizo envejecía con ellos, albergando en su interior un misterio que ni siquiera el tiempo parecía poder borrar. Adam y Salma vivían una vida sencilla y humilde en un pequeño pueblo donde todos se conocían. Su hogar, aunque modesto, siempre estaba limpio, cálido y lleno de una especie de paz serena. Aslam trabajó como empleado en la oficina de correos local durante casi 4 décadas. Nunca se quejó de su trabajo ni aspiró a más. Creía en la satisfacción y siempre decía: «Joai, wouka fiai, con lo que tenemos es suficiente». No tenían hijos, una herida silenciosa que ambos llevaban en el corazón, pero de la que rara vez hablaban. En los primeros años de su matrimonio, soñaban con una casa llena de risas, piececitos corriendo por los pasillos, cuentos para dormir y uniformes escolares, pero el destino tenía otros planes. Tras un desgarrador aborto al principio de su matrimonio, el tema de los hijos pasó poco a poco a un segundo plano. No estaba prohibido, simplemente era demasiado doloroso para retomarlo. A pesar de ello, Aslam nunca dejó que la tristeza lo consumiera, al menos no exteriormente. Era confiable, de voz suave y profundamente respetuoso con todos los que lo rodeaban. Salma siempre apreció lo atento que era al traer a casa a su mita y favorito los viernes, arreglando cosas en la casa y sin levantar la voz. Sin embargo, siempre había un atisbo de distancia en su mirada, sobre todo cuando miraba por la ventana hacia el viejo cobertizo. El cobertizo se convirtió en algo más que una simple estructura. Se convirtió en la línea entre lo compartido y lo privado. Todas las noches, después de cenar, Aslam salía y se sentaba cerca, tomando té en silencio, absorto en sus pensamientos. A veces tarareaba una vieja canción de cuna con voz temblorosa. Salma observaba desde la ventana de la cocina, con el corazón adolorido por preguntas que nunca se atrevía a formular. Algo en ese cobertizo transmitía una parte de Aslam que nunca conoció del todo. El día que Aslam falleció fue tranquilo, casi apacible. Era de madrugada cuando Salma, Aslam, lo encontró tumbado en su alfombra de oración, con las manos suavemente entrelazadas como si acabara de terminar. Hablando con su creador. No había forcejeo, ni dolor en su rostro, solo una quietud que susurraba una despedida. Salma se sentó a su lado, entumecida, con las manos temblorosas mientras sostenía las suyas, esperando que de alguna manera despertara y sonriera como siempre.
La noticia de la muerte de Aslam se extendió rápidamente por el barrio. La gente acudió en masa a presentar sus respetos. Vecinos, amigos e incluso antiguos compañeros de correos formaron filas silenciosas, recordándolo no como alguien importante o famoso, sino como un hombre amable y honesto que vivió con dignidad. Salma los recibió con gracia, con el rostro sereno pero la mirada hundida. Tras el funeral, la casa le resultaba desconocida. El silencio que antes la tranquilizaba ahora resonaba con el vacío. Cada rincón le recordaba a él, desde la vieja mecedora y la terraza hasta la taza que siempre usaba para su chai vespertino. Pero había un lugar que la conmovía más que ningún otro. El cobertizo. Estaba allí, en el patio trasero, inalterado, cerrado como había estado durante 4 décadas. Pero ahora, algo era diferente. El hombre que guardaba sus secretos se había ido. El silencio que rodeaba el cobertizo ya no parecía protector, sino una invitación. Durante años, Salma había respetado los límites de Aslam, sin intentar abrir jamás esa puerta. Pero ahora, sola en el mundo, algo cambió en su interior. Lo había amado con todo su corazón, y sin embargo, se dio cuenta de que había una parte de él que nunca conoció realmente. Al 7º día de su muerte, cuando la tradición y el duelo se asentaron, se acercó a su cajón, lo abrió lentamente y encontró la llave. Selma se quedó frente al cobertizo, agarrándola pequeña y oxidada. La llave en su mano temblorosa. El sol de la tarde se proyectaba. Largas sombras cruzaban el patio trasero y el viento susurraba entre los árboles como una voz del pasado. Su corazón latía con fuerza mientras extendía la mano hacia la cerradura. Durante 40 años, esta puerta había sido testigo silencioso de algo desconocido, ahora ella lo era. A punto de entrar en ese silencio. La cerradura chirrió al abrirse con sorprendente facilidad, como si hubiera estado esperando este momento. La puerta gimió al abrirse hacia adentro, revelando un interior oscuro y polvoriento. La luz del sol se filtraba a través de las lamas, iluminando lo que yacía dentro, y Salma jadeó. La pequeña habitación estaba llena de juguetes. No juguetes de plástico comprados en tiendas, sino juguetes de madera cuidadosamente hechos a mano. Coches pequeños, muñecas, trenes, rompecabezas y caballos balancín, todos cuidadosamente ordenados en estantes. En una esquina había una pequeña cuna de madera, delicadamente tallada con motivos florales. Doblada dentro había una suave manta de bebé, que aún conservaba el tenue aroma a perfume de rosas antiguas. En un escritorio improvisado había docenas de cartas, cientos de cartas, apiladas y atadas con cintas. Salma cogió una. El sobre estaba amarillento, la letra familiar. Estaba dirigido a Mary Anguali Olad, para mi futuro hijo. Sus manos temblaban al desplegar la carta. Las palabras de Paslam brotaban con tinta, amorosas, esperanzadas, desconsoladas. Le había escrito a un hijo que nunca llegó, compartiendo sus sueños, sus pensamientos, su dolor y sus oraciones silenciosas. Cada juguete, cada carta, formaba parte de un mundo que había construido para el hijo o la hija que perdió hacía tanto tiempo. Salma cayó de rodillas, con la vista nublada por las lágrimas. Nunca había conocido la profundidad de su dolor, la forma silenciosa en que había llorado, creando belleza a partir del dolor, encerrándose en sí mismo y hasta el final, no por secreto, sino por amor. Salma se sentó en el frío suelo del cobertizo de Tainsolra, rodeada de los fragmentos del mundo oculto de Aslam, un mundo tallado a partir del dolor, el amor y un anhelo silencioso. Sostuvo la carta cerca del pecho, con lágrimas corriendo por su rostro mientras intentaba absorber el peso de lo que acababa de descubrir. Durante décadas, ella había vivido junto a este hombre, compartido cada comida, cada oración, cada pena, y sin embargo, una parte de él había permanecido encerrada, tanto literal como emocionalmente. Al leer las cartas una a una, comenzó a formarse la imagen de un padre que nunca había abrazado a su hijo, pero lo amaba con cada fibra de su ser. Aslam había escrito cumpleaños.
Los cobertizos, por cada año transcurrido, celebraban hitos imaginarios e incluso incluían bocetos de cómo podría haber sido su hijo. Sus palabras eran tiernas, llenas de un amor tan profundo que se negaba a morir, incluso en silencio. Salma sintió su angustia de nuevo. Recordó lo fuerte que había intentado ser después de perder a su bebé nonato. La había consolado, la había sostenido. Las lágrimas, y luego se había quedado en silencio. Ella pensó que había seguido adelante, pero ahora se daba cuenta de que no. Simplemente había enterrado su dolor en tinta de madera. El cobertizo, antaño un lugar de misterio, se había convertido en un santuario del amor paterno y del dolor tácito. No era un secreto que le ocultaba por desconfianza. Era una carga que él había decidido llevar solo para que ella no tuviera que hacerlo. Esa noche, Salma no durmió en su cama. Encendió una vela en el cobertizo y se sentó entre los juguetes y las cartas, susurrando rezos por el hombre que amó tan profundamente. El candado estaba roto, pero el amor permaneció eterno y no expresado.